La planificación familiar en adolescentes es un conjunto de estrategias y métodos que permiten a los jóvenes el decidir sobre su salud reproductiva. Esto incluye el uso de anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados y la toma de decisiones conscientes e informadas sobre su futuro reproductivo. El día de hoy en Cuidando mi Salud, planificación familiar en adolescentes. Comenzamos. Según la definición dada por la Organización Mundial de la Salud, la planificación familiar incluye todos los procedimientos destinados a controlar la reproducción. Los principales objetivos de estas prácticas son poder elegir cuándo es el momento idóneo para tener un hijo, poder decidir el número de hijos que se desean y poder determinar el intervalo de tiempo entre embarazos, es decir, la diferencia de edad entre los hermanos. Todo esto se puede lograr con la aplicación de métodos anticonceptivos y tratamientos de reproducción asistida para tratar la infertilidad. La planificación familiar debe considerarse tanto para evitar un embarazo no deseado como para conseguirlo en el momento en el que la pareja o la mujer lo deseen. Además, la planificación familiar también incluye otros aspectos como la educación sexual, la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción, durante el embarazo y el parto, y el tratamiento de la infertilidad. Buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, como ya lo vio al inicio, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la planificación familiar para adolescentes. A veces pensamos que este tema no debe de hablarse con nuestros adolescentes, sin embargo, pues es un tema que hay que tocar con ellos también. Es importantísimo que ellos también conozcan todo lo que hay alrededor de este tema. Y bueno, para ello, el día de hoy me acompaña la doctora Carolina Ortega Montañez, quien es profesora e investigadora de nuestra Casa de Estudios. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos gustaría que también nos hablara un poco de, las materias que imparte aquí en la universidad y, lo que realiza. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y tengo diferentes funciones, principalmente yo pertenezco a lo que es el Servicio Nacional de Salud Pública, pertenece a lo que es la Secretaría de Salud, y la manera en que me vinculo con la universidad es a través de la difusión de los programas que tenemos en cuanto a prevención y control de enfermedades, en todas las estrategias que hay en cuanto al tema de salud, y en este caso específicamente a lo que es dar la difusión para la información de planificación familiar, en este caso pues en los adolescentes. Así es, importantísimo tema, claro, que deben de conocer nuestros jóvenes. Muchas gracias, doctora. Al contrario. Y también nos acompaña el doctor Juan Manuel Miranda Ochoa, quien es médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno es especialista en planificación familiar. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, pero también que nos platicara un poco de lo que usted realiza. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en este programa
Bien, como ya lo mencionabas en la introducción, soy médico familiar, me desempeño dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, esa es mi labor principal, pero también dentro del mismo instituto llevo lo que es el programa de planificación familiar en la unidad de medicina familiar número 7. Nos encargamos ahí de dar la asesoría, consejería, la dotación y colocación de métodos de planificación familiar para toda la población en general, derechohabiente y no derechohabiente del IMSS, ahí son bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues vamos a seguir platicando sobre este tema, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre qué aspectos debe de considerar un joven al momento de planificar su familia. ¿Qué aspectos debe de considerar un joven al momento de planificar su familia? Que trabaje, porque debe saber cuánto gana al mes y eso influye mucho el poder adquisitivo para mantener a su familia. Pues yo creo que deben de considerarse muchos aspectos pues económicos, sociales, incluso familiares. Pues por ejemplo, no sé, yo siento que igual, no sé, saliendo de la carrera, pues uno tiene que trabajar, no sé, un tiempo, tiene que hacer su dinero, su patrimonio, y en base a eso pues ya tomar decisiones al futuro, no sé, para quizás tener hijos con tu pareja o así, y pues ya en base a eso ir tomando decisiones, y pues ya igual también, o sea, dependiendo de tu carrera, pues irte especializando un poco, y o sea, también aprender a sobrellevar esta parte sobre tus especialidades que vas a hacer y tu familia, y ir como dividiendo esas dos partes. Bueno, pues yo considero que lo primero sería la pareja. Tienes que tener una pareja que tengas ciertos objetivos en común y ya sobre eso, pues considerar que la comunicación, aspectos así, porque serán las bases de tu familia, ¿no? Porque pues es para evitarse problemas, ¿no? Después yo considero que deben de tener pues una planificación tanto económica como social parecidas para que no vaya a haber un desequilibrio y haya más problemas en un futuro. Miren, yo considero que lo más importante ahorita, de acuerdo a la situación del país y en general del mundo, es la economía. Hay que considerar el estar estable económicamente, tener quizá un buen trabajo o un buen sustento familiar antes de tan siquiera pensar en traer un hijo al mundo. Yo pienso que para un joven que planifique su vida, debemos considerar mucho el aspecto económico y emocional, que para mí tiene mucho peso. El estar bien contigo mismo y lo que proyectas hacia la otra gente vale mucho. Entonces, principalmente esos dos, económico y emocional. Bueno, pues primero saber si es el momento adecuado, si en este momento de mi vida quiero, por ejemplo, si estoy estudiando, si tengo un trabajo. Y yo creo que algo muy importante también es saber si ya tengo los recursos para darle una buena calidad de vida, porque no es nada más traer familia, nada más por traer, sino que no le vaya a faltar nada, que tenga las atenciones necesarias y que vaya a crecer dentro de un buen ambiente y pues... Yo creo que debería tener una estabilidad emocional y financiera, ver si es el momento para poder crear una familia, si ya tiene como algún trabajo, estudios, o si ver si es el momento adecuado, más que nada. Yo creo que sobre todo lo que tiene que considerar es la calidad de vida que le puede proporcionar a su hijo, sobre todo la calidad económica, la educación y también que tenga una estabilidad pues, psicológica, que sea una familia que esté estable y que tengan unos buenos valores. Pues tiene que pensar en lo económico y en lo emocional, porque no es algo de una sola persona, y además tiene que pensar en cómo quiere sobrellevar su vida, su carrera, por ejemplo, su trabajo, si quiere dedicarse medios tiempos o darle más tiempo a una cosa o a otra. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Como pudieron observar, creo que ahora hay más información, los jóvenes también están más informados de en qué momento y bueno, que toman en cuenta ciertos aspectos, ¿no, doctor? Así es, me pareció muy interesante que tienen 2 o 3 aspectos muy determinados, lo que viene siendo el aspecto económico y el aspecto emocional, y el otro que va desde mi perspectiva como proyecto de vida.
si terminé mi carrera, si no he terminado mi carrera, si es el momento adecuado, que yo me sienta confiado, seguro para poder crear una familia. Y creo que es una muy buena base de la comunidad universitaria de los jóvenes que vean esos 3 vertientes. Evidentemente hay más, pero son muy buenas y muy esenciales, creo yo. Así es, sí, que por lo menos ya lo piensan, ¿no, Justo, doctora? la verdad es muy gratificante ver que ahora la población de la universidad o la población joven ya considera más aspectos, ya no es como lo que dicta la sociedad de ya tienes determinada edad y hay que tener hijos o es lo que sigue, ¿no? Sino que ya están considerando las esferas personal, social, económica, lo emocional, que es un aspecto que pocas veces se considera. Yo considero que sí es importante el aspecto económico, pero en cuanto a tener el apoyo emocional o una red de apoyo como tal alrededor de la crianza de un hijo, de una hija, es algo súper importante. Entonces, qué gratificante es ver a nuestros estudiantes justamente ya con esta perspectiva más amplia de todo lo que implica tener hijos. Así es, sí. Y pues eso nos da una expectativa de que vamos, bueno, ahí van los pasos firmes, ¿no? Claro. Sí. En ese aspecto. Pues vamos a iniciar las preguntas, ahora sí lo que nos conlleva en torno a nuestro tema. Y bueno, doctor, nos gustaría que nos dijera qué es la planificación familiar. Bien, la planificación familiar está implícita en las palabras. Es determinar la cantidad de hijos que nosotros deseamos tener, en qué tiempo, ¿sí? Y en qué momento. Incluso la separación entre hijos, si se desea tener más de un solo hijo. Claro. Hay quienes determinan tener uno solo. Tenemos inclusive en la actualidad jovencitas principalmente que no quieren tener ningún solo hijo. O hay quien dice, sabes que yo quiero tener 4 o 5 hijos. Pero es precisamente eso, planear, determinar y decidir en qué momento tenerlos, en qué momento comenzar y la distancia que pueda haber entre uno u otro hijo y también decir qué cantidad queremos tener. 1, 2, 3 hijos y poder detener ahí lo que viene siendo la procreación. Básicamente eso sería el rubro. Sí, y importantísimo esto que lo platiquen con su pareja o bueno, si ellos también lo toman de manera personal. Y bueno, doctora, ¿por qué es importante la planificación familiar en los adolescentes? Vaya, es un tema muy importante, pero lo más relevante justamente en nuestros adolescentes es que según las estadísticas que hay de nuestro país, una gran parte de los adolescentes o las adolescentes que llevan un embarazo en esta etapa de vida habitualmente tienen deserción escolar, tienen problemas económicos, los proyectos de vida que tenían en algún punto se tienen que frenar y tienen que redireccionar. Entonces es importante que nuestros adolescentes justamente analicen cuál es su plan de vida, qué metas tienen, para que puedan decidir el momento que es el adecuado para ellos o para ellas en tener un hijo o una hija y poder como cumplir con esos planes que ya tenían establecidos. Así es, definitivamente, que conozcan todo lo que hay alrededor de esto, porque sí, efectivamente suceden cosas que a lo mejor no estaban planeadas en ese momento. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, de planificación familiar en los adolescentes, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, de la planificación familiar en adolescentes, pero antes vamos a ver una cápsula que es sobre de los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Cailín sobre planificación familiar. ¿Qué es la planificación familiar? El programa de planificación familiar informa a los pacientes hombres y mujeres sobre los diferentes métodos anticonceptivos que pueden usar, con el objeto de concebir los hijos que deseen tener y controlar el tiempo entre cada embarazo. La planificación familiar también ofrece consejería sobre el control de natalidad a pacientes de alto riesgo, como mujeres que hayan pasado por cesárea, para que conozcan los riesgos de un nuevo embarazo. Es importante participar del programa porque previene riesgos en la salud relacionados al embarazo, reduce la tasa de embarazos no deseados y abortos, brinda poder de decisión sobre la vida sexual y la familia,
disminuye el crecimiento insostenible de la población. ¿Cómo es la consulta de planificación familiar? En la consulta te recibirá el personal de obstetricia. Te explicará los métodos anticonceptivos disponibles. Naturales, control de fechas del ciclo menstrual de la mujer. De barrera, evitan que el esperma ingrese al útero. Hormonales, suprimen la ovulación y espesan el moco cervical para impedir el paso de los espermatozoides. Te dirán sus principales características, sus beneficios y efectos secundarios. Elegirán juntos el método que se adapte mejor a ti y a tu pareja. Este podrá ser aplicado en el consultorio si conoces la fecha de tu última menstruación, tienes la prueba de Papa Nicolau vigente, menos de un año, y no presentas enfermedades crónicas que puedan alterar el método anticonceptivo. En el caso que se elija la ligadura de trompas o vasectomía, los pacientes reciben más consejerías previas al procedimiento, firman un consentimiento y pasan por consulta médica para programar la operación. La planificación familiar es la base para planificar tu futuro y disfrutar de una vida sexual saludable. Infórmate. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy. Pues continuamos. Y doctor, bueno, ¿cuáles son los riesgos de no hacer una planificación familiar? O sea, independientemente yo creo que de la edad que sea, ¿no? Pero hablando más de nuestros adolescentes. Hablando específicamente de los adolescentes, uno de los riesgos principales es la muerte. La muerte durante el embarazo de un adolescente es altísimo el riesgo. Sí. Existen obviamente pues varia información a nivel de todo lo que es Latinoamérica, México, Estados Unidos, Europa, donde un embarazo adolescente es considerado un embarazo de alto riesgo. Se quiere y se pretende llegar a 0 muertes maternas en general, de tal forma que de ahí deriva la principal importancia de la planificación familiar. Conlleva no solamente el hecho de lo que ya comentaban en la cápsula, del elegir en qué momento y cuántos hijos tener, ver también que tenga condiciones de salud óptima la mujer, el hombre, y que esto obviamente conlleve a que tenga un mejor embarazo. Y entonces es de ahí donde deriva la principal importancia. Ya lo comentábamos hace un momento, proyectos de vida, cuestiones económicas, cuestiones estudiantiles, bueno, son todos esos aspectos, pero la OPS, lo que viene siendo la OMS y la misma Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que pretenden es evitar muertes maternas, y es en el rubro de los adolescentes donde más se ve estos aspectos. Por mucho es lo principal en ese sentido. Así es, definitivamente cuidar este aspecto es importantísimo, siempre los cuidados durante el embarazo y que muchas veces nuestros adolescentes no tienen, ¿no? Entonces es importante esta parte. Y bueno, doctora, en la planificación familiar se habla del momento adecuado para tener hijos. ¿Cuál es este momento? Porque a veces lo mencionamos mucho, pero no sabemos cuál es el momento, ¿no? Sí, claro, sí. Qué complejo dar así como una idea de este es el momento ideal. Definitivamente el momento ideal va a depender de cada persona, de cada pareja, pero sin embargo sí hay que tener en cuenta varios aspectos. Ya lo han comentado nuestros estudiantes, el mismo doctor. Se tienen que tomar aspectos desde los planes de vida, la situación económica, las condiciones médicas de la persona que se va a embarazar, sobre todo, por ejemplo, una persona adolescente, su cuerpo aún no ha madurado de una manera adecuada para llevar a cabo un embarazo. Una mujer ya en edad adulta, si tiene alguna enfermedad como tal, seguramente tiene un mayor riesgo de complicaciones de tener un embarazo o al momento del parto. Entonces, sin duda, deben de abarcar las diferentes esferas que abarca su vida para saber si es el momento adecuado o no para tener un hijo o una hija. Y sobre todo, pues lo que comentaba hace un momento en cuanto al aspecto emocional. El tener un hijo conlleva un sinfín de cambios en todo nuestro entorno. Entonces es importante que antes de desear o estar planeando un embarazo, justamente haya una preparación en torno para que la llegada de este bebé sea adecuada, sea armoniosa para todo el entorno familiar. Así es, definitivamente. Debe ser algo deseado, ¿no? Claro. También este bebé. Y aparte de deseado, planeado, perdón. Así es, y planeado. Sí.
Y en el aspecto biológico, sabemos que también, sobre todo como mujeres, pues hay una edad, ¿no, doctora, donde es mejor, o pues sí, como estar más preparadas nosotras, ¿no?, para tener hijos, ¿no? Sí, claro. Hablando biológicamente, la etapa ideal en una mujer para llevar a cabo un embarazo es entre los 20 y los 35 años como máximo. Pero sí es importante considerar que a partir de los 30 años de edad, la mujer empieza a disminuir la cantidad de óvulos que produce y la calidad de estos óvulos. Claro. Entonces sí son aspectos que se tienen que considerar, el planear este embarazo especialmente. Yo lo reduciría a entre los 20 y los 30 o 33 años para evitar el mayor número de riesgos. Así es, sí, o sea, también tomar en cuenta esta parte, porque pues, también vamos creciendo y hay situaciones que ya no son tan fáciles, ¿no?, o tan factibles, sí, claro, en este aspecto. Que sí hay como, bueno, hoy en día con tantos avances, pues sí se pueden tener a lo mejor gestaciones ya en una edad un poquito más avanzada, pero al final de cuentas son embarazos que conllevan un mayor riesgo y van a requerir que se tenga un apego más cercano hacia lo que es el cuidado médico. Así es, definitivamente. Y bueno, doctor, en el punto de vista psicológico, pues también ¿cuál es la edad ideal? Lo vemos un poco en esta parte biológica, pero claro, también ¿podría abarcar esta edad en el punto de vista psicológico? Sí. ¿Cómo entra ahí? Es también muy importante ese aspecto psicológico. La madurez psicológica es muy diferente a la madurez biológica, y es de ahí donde obviamente podemos determinar que ese mismo rango de edad que mencionaba la doctora, de entre los 20 a los 35, es cuando se puede considerar que se pudiera tener una mayor madurez psicológica. Claro. Se individualiza en cada caso, en cada situación por lo mismo, debido a que no existe un parámetro muy específico hablando en la cuestión psicológica. En la edad sí, físicamente podemos tener varios aspectos, rubros, incluso medir cuestiones de niveles de hormonas, sangre y demás para poder determinar una madurez biológica. En lo psicológico no precisamente, y se individualiza. Ya comentábamos muchas áreas, ¿no?, muchas esferas que conllevan a tener una buena madurez psicológica. Terminar o no una carrera, tener un proyecto de vida, tener o no un trabajo, una cuestión económica, la misma situación de tener una pareja, sobre el hecho de si se están llevando bien o no, un buen entorno familiar, una buena dinámica familiar, incluso con padres, hijos, traumas de la infancia, en fin, es grande el rubro en ese sentido que por eso se individualiza. Sin embargo, si pudiéramos tomar como el mismo referente, el mismo rango de edad de entre los 20 y los 35 años, como una madurez psicológica. Y dado a eso, es por eso también que muchas mujeres ya deciden postergar, y es entonces algunas que determinan una edad más avanzada para tener lo que viene siendo una familia, o incluso el decidir no tenerla, que es otro de los aspectos. Cuando la persona dice, no me siento capaz, incluso también en cuestión hombres, de decir, no, yo no me siento capaz para poder traer un ser humano a este mundo, ¿no? De ahí es donde deriva ese aspecto también. Pero sí es extremadamente muy importante ver esos aspectos de maduración biológica y psicológica. Así es, sí, yo creo que tomarlos en cuenta. Y bueno, doctora, ¿en base a qué criterios se puede determinar el número de hijos que cada familia quiere tener? Como ya lo decía el doctor, a veces pueden decir no tener, o 1, 2, 3, o bueno, los que cada quien decida. Pero ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para decidir el número de hijos? Justo este tema lo podemos enlazar un poquito con la primer cápsula que revisamos. Una de nuestras estudiantes comentaba que uno de los aspectos más importantes es la calidad de vida. Entonces, es totalmente una decisión individual. Digo individual en el caso de las personas que quieren ser padres o madres solteras, o familiar. Claro. Cuántos hijos tener y en qué momento tenerlos dependerá totalmente de la red de apoyo que tengan, de las condiciones laborales, de la estabilidad emocional, de la estabilidad económica. Son aspectos que sin duda no se pueden dejar de lado, ni puedes decir, al tener tantos años solamente vas a tener 2 hijos o 1 hijo. Dependerá totalmente del entorno que gira en torno a la persona o a la familia que desea tener hijos. Sí, y yo creo que respetar que la persona
decida el número de hijos, ¿no? Claro. Porque a veces también socialmente puede conllevar que a veces quieran tener más cuando no, ya Claro. no lo desean, ¿no? Creo que Sí, también- ya influyen más como factores Sí. sociales, religiosos, los valores que tiene cada Así persona. es. Sí, definitivamente. Pues Ahí, también apoyamos aunado a eso, Adelante. perdón, yo he sabido casos incluso de mujeres que se quedaron solteras y deciden, voy a tener un hijo porque si no el día de mañana me voy a quedar sola. ¿Quién va a cuidar de mí? Sí. O sea, esto influye para la cantidad de hijos, ¿no? Y esto es importante también que lo individualice, como bien lo decía la doctora ahorita, cada persona. Incluso con los demás aspectos que ya comentábamos, si los voy a poder mantener o no, si los voy a poder brindar educación o no, y todos esos rubros determinan la cantidad de hijos que uno puede decidir tener. Así es, definitivamente, sí es importante que todos pensemos en estos aspectos y no solo por querer darle gusto a los demás o a nosotros mismos o algo, ¿no? Yo creo que esto es importante que lo tomemos. Y bueno, doctor, ¿qué importancia tiene el espaciamiento entre el nacimiento de un hijo y otro? Porque también se habla ahora mucho de esto, porque antes pues veíamos que se llevaban un año o hasta veces hasta menos de un año, ¿no? Entonces Sí. ahora se habla mucho de este aspecto que también es importante, el espaciamiento de los hijos, ¿no? Así es, el principal aspecto por el cual debemos de dar un espacio es precisamente para la recuperación. La restauración o recuperación del cuerpo, en este caso de la mujer, que es quien procrea, quien se embaraza. Entonces, después de tener lo que es un bebé, un hijo, se tiene que esperar a que se haya una recuperación. Y también marca pautas diferentes si fue un parto normal, si fue un aborto, que también ahí se tiene que dar espacio, y también fue un embarazo, aunque no se haya culminado con el nacimiento del bebé, o incluso de lo que viene siendo un procedimiento quirúrgico de cesárea. De ahí se determina entonces cuánto espacio se debe de dar. El promedio recomendado para lo que viene siendo estos aspectos, en el caso de un aborto, son 6 meses, en el caso de un parto normal se recomienda alrededor de 1 año, y en el caso de lo que viene siendo una cesárea, 1.5 años o 2, para que tenga una adecuada recuperación y así poder volver a tener un nuevo embarazo, minimizando los riesgos. Claro. De esa manera es entonces la principal importancia. Lo segundo es el que también conlleva con lo que es la crianza, que esto es otro aspecto muy importante. El tener que brindarle atención a un bebé es incluso a veces desgastante y extenuante para obviamente las parejas y principalmente la mujer. Sí. Hay que alimentarlo, hay que estarle dando pecho, seno materno, hay que cuidar de él, bañarlo y todo, hasta que el bebé ya puede obviamente caminar y ser un poquito más independiente de acuerdo a su nivel de crecimiento del bebé. De tal forma que ese es otro de los aspectos con el cual nos basamos o se recomienda, se basen las parejas entre el espaciamiento de un hijo a otro. Sí. Los aspectos de índole económico, tal vez estamos sonando muy redundantes, pero sí apoyo lo que dice la doctora, que es muy bello ver que los chicos tengan esos aspectos también muy bien establecidos, pero sí es parte importante también. ¿Sí? Psicológicamente, lo mencionábamos hace un momento, qué tan bien psicológicamente me siento después de haber tenido un embarazo. Hay desvelos y demás aspectos. Entonces, todos esos son rubros que se deben de considerar. Así y hablando desde el punto de vista biológico, lo que comentamos al principio, es dependiendo de si fue un aborto, un parto natural o eutóxico, o lo que viene siendo una cesárea, que se determina esos espacios entre uno y otro de los hijos. Sí, por eso la importancia de acercarnos a nuestros especialistas. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso después de esta pausa y bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, pero antes vamos a ver una cápsula, es de TV UNAM sobre métodos anticonceptivos.
Existen diversos métodos anticonceptivos sobre los cuales debes informarte para poder disfrutar de una vida sexual segura, satisfactoria y con responsabilidad. Los anticonceptivos son mecanismos que permiten tener control de la natalidad, evitando embarazos no deseados y ayudando a las personas a planificar su familia. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos existentes? La mayoría de ellos están diseñados para su uso en mujeres. Hay hormonales, como píldoras, inyecciones o parches, que tienen el objetivo de impedir que el ovario libere óvulos. Se consideran seguros, con una eficacia entre el 98 y 99% y son reversibles al suspender su uso. También existe el dispositivo intrauterino, un pequeño artefacto en forma de T que se coloca en el cuello del útero para impedir el encuentro entre el óvulo y los espermatozoides. Dura aproximadamente de 5 a 12 años y lo hay de dos tipos, hormonales y de cobre. Otra opción es la ligadura de las trompas de falopio, un bloqueo de las trompas que evita que el óvulo y los espermas se junten. Puede ser permanente o reversible, por lo que es fundamental que sea una decisión de conocimiento con causa. Alguno de estos métodos puede generar efectos secundarios en las mujeres, como irregularidad en los periodos menstruales, dolor de cabeza, náuseas, trastornos gastrointestinales, retención de líquidos, cambios de humor, sensibilidad en los senos, libido disminuida e incluso daños en la vista. Para los hombres la variedad no es tan amplia. Uno de ellos es el condón masculino, el anticonceptivo más utilizado en México, que consiste en una barrera de látex que impide el paso de los espermatozoides hacia el interior de la vagina. Es el único que previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Otra opción es la vasectomía, un bloqueo de los tubos que transportan los espermas desde los testículos para que estos no se encuentren en el semen eyaculado. El procedimiento no tiene ninguna repercusión en el funcionamiento sexual del hombre. Afortunadamente, este año salió al mercado la primera inyección anticonceptiva para hombres llamada Vasagel, un método no hormonal que permite el flujo seminal pero no de espermas. Tiene una eficacia del 97%, puede durar hasta 13 años y revertirse en cualquier momento que se desee. No afecta la eyaculación ni la sensación de orgasmo y no tiene efectos secundarios graves, a diferencia de los anticonceptivos femeninos. Para conocer el mejor método anticonceptivo, es fundamental acudir con los especialistas y así encontrar el que te sea más funcional, se adapte a tu estilo de vida y a tus necesidades de salud. Es responsabilidad de hombres y mujeres conocerlos y utilizarlos con el fin de tener una sexualidad placentera, libre y segura. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y continuamos con las preguntas a nuestros invitados. Doctora, en la cápsula ya veíamos un poco de los métodos anticonceptivos, pero nos gustaría que nos dijera qué son los métodos anticonceptivos y sobre todo, ¿cuál es su objetivo? Ok, métodos anticonceptivos incluye técnicas, medicamentos o cualquier estrategia que se tenga para evitar un embarazo. Dentro de toda esta gama de métodos anticonceptivos, se pueden clasificar en 6 tipos diferentes, que son los hormonales, los que no son hormonales, como los de barrera, los dispositivos, los métodos naturales, como el seguir el ritmo del ciclo menstrual o la lactancia materna. Y justamente el objetivo va a ser ese, evitar un embarazo en el momento en que no se está planeando. Claro, sí, sobre todo su objetivo. Y decir que, sobre todo son anticonceptivos, es decir, evitan la concepción, pero no las ITS, que esto es importante que también lo sepamos, ¿no? Claro, un punto súper importante, ningún método anticonceptivo como tal va a impedir la infección por una enfermedad de transmisión sexual, a excepción de los métodos de barrera como el preservativo. Es el único método que nos va a proteger en un embarazo y también del contacto de algún tipo de enfermedad. Así es, muy bien. Y doctor, ya nos explicaba un poquito la doctora las clasificaciones. Nos gustaría que nos dijera los métodos de barrera, cuáles son y cuáles son sus ventajas y desventajas. Los métodos de barrera son el preservativo, que tenemos ya preservativos para hombre y para mujer. Inicialmente solo existía el de hombre y ahora ya existe también el de mujer. Y vienen básicamente en 2 presentaciones dependiendo del material. Pueden ser de látex o de polipropileno. Hay personas que son alérgicas al látex y existe el polipropileno. Su efectividad radica principalmente del uso correcto del método y en este caso es el usuario o usuaria, si es hombre o mujer. Y
está entre el 80 y 90% de efectividad usándolo y colocándolo correctamente. Estos, como ya lo mencionaron, además del hecho de ser un método anticoncepcional, también protege de enfermedades de transmisión sexual. Es el único, de hecho. Y pues se utiliza pues en el pene del hombre, en la vagina de la mujer, tiene sus técnicas de colocación y con esto obviamente evitamos la cuestión del embarazo y la enfermedad de transmisión sexual. En cuanto a ventajas y desventajas, doctor, de estos métodos. Ventajas que lo pueden traer portando o cargando en su bolsillo, en su bolso, para si en cualquier momento deciden tener una relación sexual, ahí está, se puede utilizar, ¿sí? La desventaja es el hecho de que si no lo colocan correctamente, si el preservativo se llega a romper por la misma fricción de la relación sexual, la calidad del mismo, o incluso si lo llegan a morder por cuestiones de sexo oral y demás aspectos, se pueden dañar y con esto se pierde lo que viene siendo la efectividad. Okay. Entonces, dentro de eso son las principales, y la ventaja número uno de estos es la prevención de enfermedad de transmisión sexual. Es el ideal para quienes tienen múltiples parejas sexuales. Ya en la actualidad, dentro de lo que viene siendo la educación sexual, pues existe esa diversidad, que si el poliamor, que si tener una pareja con relación abierta y demás aspectos que ya se generan dentro de lo que viene siendo nuestra actual sociedad y principalmente en los adolescentes, que es el tema que estamos ahorita tocando, pues es el ideal en ese sentido y esa sería la gran ventaja número uno. Pero sí debe de ser colocado de forma muy correcta para que su efectividad sea adecuada. Así es, definitivamente sí, verificar muy bien su colocación. Y bueno, doctora, ¿cuáles son y en qué consisten los métodos químicos? Bueno, los métodos químicos, como su nombre lo dice, son sustancias que lo que hacen es que inhabilitan al espermatozoide para llegar al óvulo y evitar el embarazo. Dentro de estos entran los espermicidas, que tienen una presentación diversa. Puede ser en láminas, puede ser en gel, puede ser en cremas. Y este método anticonceptivo como tal, para que funcione, bueno, se tiene que colocar en la vagina de la mujer y se tiene que esperar un tiempo, aproximadamente 15 minutos, para que pueda comenzar a hacer efecto y puedan tener la relación sexual sin que exista este riesgo de embarazo. Que claro, como todo método anticonceptivo, pues tiene cierto porcentaje de seguridad y también cierto porcentaje en que pudiera presentarse alguna falla. Sí, tener en cuenta también esto si desean utilizarlos, ¿verdad? Que conozcan su efectividad. Y bueno, doctor, ¿de qué manera actúan los métodos hormonales? Y bueno, ¿cuáles son sus pros y sus contras? Los métodos hormonales, tenemos ahí dos áreas. Una que tienen hormonales duales, que utiliza dos hormonas, estrógenos y progestágenos, que son las hormonas naturales que produce la mujer. Y el otro que es un progestágeno solo. Bien. La manera en la cual funcionan, en el caso del dual, que utiliza las dos hormonales, es semejar un ciclo menstrual, haciendo que con esta semejanza del ciclo menstrual, por medio de las píldoras o el parche hormonal o lo que viene siendo la inyección mensual, se evite la producción de lo que viene siendo un óvulo. Y al no formarse ese óvulo, pues no existe la fecundación. Pueden llegar los espermatozoides y pues no existe la fecundación. En el caso del otro rubro, del que se utiliza un solo hormonal, pues funciona para fines prácticos y sin entrar mucho en detalles, haciéndole creer al organismo de la mujer que está embarazada sin estar embarazada. De tal forma que por esa razón no se produce lo que viene siendo un óvulo. Además, lo que hace es de que el endometrio, que es la zona donde se va llenando de sangrita para que se fecunde o llegue ahí el óvulo que ya está fecundado y se empieza a hacer la procreación, no prolifere, o sea, no crezca, no se forme. Y entonces, de esa manera, pues tiene dos formas de seguridad. No hay óvulo y no hay dónde se puede insertar el óvulo. De tal forma que así es como funcionan este tipo de métodos hormonales. Muy bien, sí, y conocer todo esto es algo importantísimo. Fundamental. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya.
Estamos de regreso, estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas a nuestros invitados. Pero antes vamos a ver una cápsula que es con la pasante de medicina Itzel Alejandra Jiménez Hernández, quien nos va a hablar de lo que es el consultorio de salud sexual y reproductiva de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aquí en la Unidad Médico-Didáctica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes también contamos con el consultorio de salud reproductiva. Muchos no tienen conocimiento de esta área, pero está abierta tanto a público universitario como a público en general. Y sobre todo pues contamos principalmente con consejería acerca de planificación y métodos anticonceptivos. Actualmente contamos con una gran variedad de estos, como lo son implantes, tanto de una varilla como de 2 varillas, el DIU, como el DIU de cobre y el medicado, hormonales orales, parches, y serían más o menos esos. Entonces también no es como que a fuerzas tienes que elegir uno en la primera consulta, sino que nosotros también te aconsejamos el que se adapte mejor a tu estilo de vida, tanto según tus enfermedades, que se te acomoda más a ti, pero siempre va a ser a decisión tuya. Pero no nada más contamos con esto, sino que también realizamos en este consultorio pruebas para detectar a tiempo enfermedades de transmisión sexual, como lo son hepatitis C, sífilis y VIH. Y de igual manera contamos con pruebas de embarazo en orina para descartarlas. Entonces pues estamos abiertos para que puedan agendar su cita aquí. Una vez que uno decide hacer cita aquí en el consultorio de salud reproductiva, nosotros primero, lo importante, pueden agendar, como les menciono, tanto para comunidad universitaria como para público general, sin ningún costo. Aquí en la UMD pueden también pueden venir aquí directamente o pueden marcar el número 449-910-8444 para poder agendar su cita. Tenemos bastante lugar disponible, entonces no hay ningún problema en eso. Una vez que eliges, por ejemplo, si quieres consejería acerca de planificación familiar, haces la cita, aquí en el consultorio te recibimos a tu hora, platicamos un poquito de tu historia. Esto es importante para conocer acerca de ti, ver si tienes algún factor que puede influir en ciertos anticonceptivos, hablamos de tus enfermedades. Lo importante es que tú te sientas en un lugar seguro. La información solamente pues se queda aquí para tu expediente y sobre todo para el bienestar tanto de ti como de tu información. Una vez que platicamos de ti, yo te comento los métodos de planificación, como los que tenemos aquí son tanto temporales como un poquito más permanentes. Los temporales pues ya depende, se van cambiando cada mes o se puede ir cambiando cada semana. Los permanentes, esos ya duran un poquito más, pueden durar de 3 hasta 5 años. Obviamente todos tienen buena efectividad, pero también habla mucho del compromiso que tenga la paciente y de la perseverancia del mismo. Una vez que platicamos de todos los métodos, si tienes alguna duda, alguna inconformidad, podemos platicarlo y yo te aclaro todas las dudas. También te hablo tanto de los beneficios como de los efectos adversos. Pues como todo medicamento, los métodos anticonceptivos también tienen efectos secundarios que no se presentan en toda la población, pero es importante que yo te los haga saber para tenerlos en cuenta en caso de que pues no vaya, en caso de que ocurra, pues no vayamos a pasar como un susto o alguna preocupación. Entonces ya una vez que tú lo elijas, se pueden poner en el mismo momento si te sientes cómoda. Por ejemplo, en el caso de los implantes o en el caso de los DIUs, podemos colocarlos aquí en consultorio, obviamente con todo el material lo contamos aquí, todo estéril. Entonces es muy práctico. Si no te sientes cómoda pero si lo quieres elegir, podemos reagendar otra cita para poderlo colocar. En caso de los métodos temporales, pues luego se pueden iniciar aquí. Una vez que descartemos que no hay probabilidad de embarazo, podemos iniciar los parches, los anticonceptivos orales, las inyecciones. Entonces es todo de acuerdo a cómo tú te acomodes y cómo tú te sientas. Entonces aquí los esperamos. Estamos de regreso después de ver esta promoción para que ustedes conozcan que aquí dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes pues contamos con este consultorio para que acudan y pregunten por todos los métodos anticonceptivos que ahí tienen. Pues vamos a continuar. Doctora, ya hemos estado hablando de algunos métodos. Nos gustaría que nos dijera en qué consisten los métodos quirúrgicos,
y en qué casos se utilizan. Ok. Bueno, los métodos quirúrgicos son todas estas técnicas que existen que son definitivas, es decir, que la mujer o el hombre ya tomaron la decisión de que no desean tener más hijos o de que por alguna condición médica no deben de tener más hijos. Entonces en la mujer se hace la oclusión tubárica bilateral, que consiste en cortar justamente las trompas de falopio para que así el óvulo no pueda ser fecundado. Y en el hombre, bueno, la vasectomía, que puede ser una vasectomía tradicional o la vasectomía sin bisturí, que es la más benevolente dentro de las técnicas que hay y que, bueno, para el hombre implica una recuperación muy, muy rápida. Así es. Y en el caso de los adolescentes, ¿se recomiendan estos métodos? No existe como tal una contraindicación para realizarlas, pero sí antes de tomar esta decisión es necesario llevar toda una consejería psicológica porque justamente son adolescentes y están en un proceso de maduración. Entonces, lo que hoy puede ser una decisión, tal vez dentro de un año ya sea algo que realmente no deseaban. Y estos métodos, al ser permanentes, es muy complejo que pueda haber una reversión de lo que ya se hizo. Sí existen técnicas como tal para tratar de, por ejemplo, recanalizar las trompas o el conducto deferente, pero la verdad es que la tasa de éxito es bajísima. Entonces, es necesario que antes de tomar esta decisión lleven toda una consejería, todo un apoyo psicológico para estar conscientes de lo que implica esta decisión y que sea una elección que realmente sea afín a sus intereses o a su plan de vida. Así es, definitivamente que tomen en cuenta estos puntos. Y bueno, doctor, ¿cómo funcionan los métodos naturales para no concebir? Ya veíamos también estos que a veces decimos que no funcionan tanto, pero hay mujeres que yo creo que pueden ser efectivos, ¿no? Pues en realidad no funcionan. No los tomemos mejor como métodos. Por cuestiones culturales y más que nada de tipo religiosas es que se empezaron a utilizar este tipo de métodos. Evidentemente su porcentaje de efectividad es muy bajo, 50 y los que muchos 60, 70% quizá, y es entonces pues donde viene la falla. Y de ahí entonces que venga un embarazo no deseado, no planeado. Entonces, por esa razón es de que ya prácticamente están en desuso, sin embargo existen. Y obviamente hay varios de ellos. El método del Billing, que se le conoce así por la cuestión de lo que es la mucosidad vaginal de la mujer, el de la temperatura, donde tienen que estar midiendo su temperatura día a día a nivel vaginal, y cuando existe una variación de 1 grado es entonces cuando hay más riesgo de embarazo y pues es cuando se debe de evitar la relación. El método del ritmo o del calendario, que es también como se le conoce, donde se va determinando los días de ciclo menstrual de cada mujer para determinar cuándo pues existe la eliminación del óvulo y que hay más riesgo de lo que viene siendo un embarazo. Ahora este tipo de métodos se utilizan más para concebir, pues porque obviamente podemos determinar en qué momento hay más probabilidades de embarazarse, y pues en sí nos ayuda a que pues decirle en estas fechas es cuando deben de tener más actividad para concebir un embarazo. Ya se usa más para eso que para un... Para que no. Para un no, exacto. ¿Y cuál es la otra forma en la cual puede beneficiarse? Utilizando los combinados. Entonces puedo utilizar un método de barrera, como el preservativo masculino o femenino, junto con uno de estos métodos, y entonces sí elevamos la tasa de efectividad, tanto del método de barrera como de lo que es el método natural. Así es. Y así es entonces como pudieran funcionar más. La lactancia materna se hablaba que también es otro de esos métodos, ya que durante el periodo en que la mujer está lactando, sus cuestiones hormonales hacen que no se produzca ese óvulo por medio de hormonas dentro del organismo y se puede hacer que no haya un embarazo, pero de nuevo es no altamente efectivo, y si se desea utilizar ese tipo de métodos, mejor combinarlo con el de barrera. Y así es como funcionaría mucho mejor. Así es, definitivamente, y asesorarnos con los especialistas. Doctora, nos gustaría que nos dijera en dónde pueden localizarlas, si requieren información, a dónde pueden acudir. Claro que sí. Bueno, dentro de lo que es mi consulta como médico general, me pueden encontrar en el complejo de consultorios .medic, que está en Bahía 101, Colonia La Fuente. Y bueno, igual les facilito mi teléfono de contacto, 449-224-1800,
Cualquier duda o asesoría que necesiten, con gusto los podemos atender. O igual, si quisieran alguna atención gratuita, pues está la Secretaría de Salud, está el IMSS, el ISSSTE. Es importante mencionar que todo lo que es planificación familiar, pues es totalmente gratuito para toda la población, tengan o no algún tipo de seguridad social. Así es, que se acerquen a todo esto. Doctor, de igual forma, ¿dónde pueden encontrarlo? Y bueno, para pedir información. Muchas gracias. Yo laboro solamente dentro de lo que viene siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo estoy en la clínica 7 del IMSS, que está por Segundo Anillo, en la colonia San Marcos, cerca de Colinas, por ese rumbo. Y estoy ahí por las tardes, de 2 de la tarde hasta las 6:30, los lunes y los martes, brindando precisamente todo lo que viene siendo la consejería para planificación familiar. Y como bien lo dijo la doctora, nosotros atendemos a todo el público, sea o no sea derechohabiente del IMSS. Ahí nosotros los atendemos, les damos la asesoría, les damos la consejería y les otorgamos el método de planificación familiar. Y ahí es donde nos pueden localizar y estamos a sus órdenes. Mi consultorio es el número 2 del turno matutino en esa unidad de medicina familiar para la consulta de medicina familiar en general. Así es. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Agradecemos al doctor Juan Manuel Miranda Ochoa, a la doctora Carolina Ortega Montañez por habernos acompañado. Les recuerdo también aquí el consultorio de salud sexual y reproductiva en el edificio 101 de la unidad médico-didáctica en planta alta. También ahí pueden ir para pedir su cita. Y bueno, recuerde, es mejor protegernos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.